Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. No te asustes, ¿vale? Me sale la carta de la muerte, pero no te asustes porque a veces tú eres un poco nervioso y nerviosa. La carta de la muerte, mi querido Géminis, representa lo que es al signo de Escorpio, elemento agua. Pero la carta de la muerte es una carta de transformación. Cuando nosotros prácticamente se nos acaba el ciclo, pasamos de materia a energía. Entonces hay una transformación, mi querido Géminis. Esta carta te recuerda, corazón, que muchos de ustedes van a tener que empezar a hacer algo nuevo. Vas a tener que posiblemente que reinventarte o comenzar otra vez una historia también, ya sea con una persona del pasado como también con una persona del presente. Pero recuerda que la carta de la muerte ya es una carta de transformación, borrón y cuenta nueva, un nuevo comienzo, un nuevo inicio, Géminis. Te dan la oportunidad de volver a empezar otra vez. Entonces, por eso que te digo, no te asustes, ¿vale? Siento, mi querido Géminis, que el universo, siento que Papá Dios, tus guías, quieren darte lo que es una oportunidad. Esta oportunidad puede ser en el amor, en el proyecto, en algo que tú de repente has estado deseando hace mucho tiempo, mi querido Géminis. Por eso que te sale la carta de la muerte. Resurges como el ave fénix desde tus cenizas, cariño. Dependiendo de la carta que me salga a continuación, también puede tener otro tipo de significado. Pero quiero que te quedes con la idea, con el concepto de que tú vas a resurgir como el ave fénix desde tus cenizas. Pase lo que pase. Me venga otra carta quizás con otro significado, pero tú vas a poder salir de esto. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, Géminis. ¿Qué me quieren decir? Me sale un Aries, tu signo Géminis, la carta de la muerte Escorpio, al costado de tu signo, ¿ves? Cariño, ¿sabes qué siento, Géminis? Siento que tú vas a tener una oportunidad o tus ojitos van a ver algo en la cual tú me dices, Richard, ahora sí cierro el ciclo, ahora sí me libero, ahora sí empiezo otra vez. Y tenemos lo que es la carta de la emperatriz, que es Virgo, cariño. Vamos a ver iniciales, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. La lectura bonus son así, ¿vale? Más suave, más espiritual. Para eso tenemos la lectura general en la cual pues nos decimos de todo menos bonito, ¿no? La letra K, la letra I, la letra Q, la letra R y la letra X. Muy bien. Muchos estarán diciendo, Richard, ¿y ese vapor que tienes aquí, tu caldera? No, ¿vale? Yo no soy un brujo pactado, ni tengo una caldera, ni una olla mágica, no. Muchos de ustedes saben que yo tengo problemas con la respiración, ¿vale? Encima que aquí en España me operaron mal lo que es el cornete. Entonces es un vaporizador. Este vapor me ayuda para que mis fosas nasales no se resequen y para poder entregarte la lectura con tranquilidad. ¿Vale? Por eso lo digo porque antes que empiecen a especular, porque ya lo veo, no vaya a ser que todo el mundo va a estar viendo y dicen, hay un tarotista que inclusive bota humo. No, es vapor, ¿vale? Con aceites esenciales lo he hecho también. Vamos a ver, Géminis. Vamos a ver qué más me dice. Vamos a ver qué más me dice mi querido Géminis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta. Esta carta me ha salido en Aries, me ha salido en Tauro y ahora te sale otra vez en tu signo, cariño.
Es una carta de recuperación, es una carta de rescate, es una carta en la cual no solamente te rescatas tú, sino también te rescatas tú y los tuyos, Géminis. Y los tuyos. Es como que tú me dices, Richard, no voy a permitir por ninguna razón que vayan en contra de los míos. Me voy a aferrar a la vida, me voy a aferrar a este mundo, pero va a ser por los míos, por tu familia, por tus hijos, por tu entorno, Géminis. Y esto te caracteriza mucho a ti, porque tú eres una persona que, aunque a veces el mundo entero tiene un concepto muy diferente, ya sea por tu carácter, ya sea porque eres una persona que dice las cosas a la cara, tienen un concepto de que eres una persona mala, una persona venenosa, una persona hipócrita también, por tu doble personalidad, ¿no? Que te caracteriza en tu signo. Pero no quiere decir que tú seas así. No, tú no eres así. Hay una frase que yo escuché aquí que dice, por las buenas me pueden sacar hasta el líquido vital de mis venas. Hay palabras que no puedo decir porque si no YouTube me sanciona. Pero por las malas nunca vas a conseguir nada. Si a ti viene una persona y te dice que está pasando un mal momento y tú eres testigo quizás que una persona está mal, a ti prácticamente te ablanda el corazón, Géminis. Y si tú pudieras hacer algo por ellos, lo vas a hacer. O vas a buscar la forma de que alguien pueda hacer algo por ellos. Tú tienes un buen corazón. Tú tendrías que ser, en tu trabajo, a ti sería perfecto ser una asistente social, un asistente social. O trabajar, yo que sé, en una ONG o en la ONU, ¿por qué no? Porque tú eres una persona que se sensibiliza con las tragedias de los demás. Y eso es algo que muchas personas no reconocen de ustedes. Pero tiene que aparecer alguien que te conozca para que te diga cuál es tu punto positivo. Porque tú tienes muchos puntos positivos, sino que no te conocen bien. Vale. Aquí veo, Géminis, que tú me dices, Richard, me voy a aferrar con uñas y dientes, pero yo voy a sacar adelante esta situación. Te estás poniendo los pantalones, cariño. Te estás ajustando bien el cinturón. Estás sacando las garras, pero no de una forma negativa, sino por los tuyos, por lo que tú crees que es justo en tu vida, Géminis. Y esto es maravilloso. La carta del ermitaño, mi querido Géminis. Vale. Aquí yo veo, mi querido Géminis, que hay una persona del pasado que te observa. Hay una persona que está pendiente que tú empiezas a salir adelante o que tú has salido adelante solo o sola. Esa persona, como tenemos lo que es la carta del ermitaño, puede ser alguien de elemento tierra, Capricornio, Tauro o Virgo, como también puede ser de cualquier otro signo. Parece como que ellos, en su mundo, pensaban que tú te ibas a quedar estancada, que tú de repente ibas a fracasar como hombre, como mujer, como persona en la parte profesional. Pero no se han dado cuenta que tú, cariño, tienes una fuerza interior grande, maravilloso, y tú te has aferrado, ya sea por los hijos, ya sea por ti, ya sea porque tú quieres algo mejor también para tu vida. Aquí, Géminis, ellos se han quedado sorprendidos. Ellos se han quedado sorprendidos, Géminis. Sí, eso es lo que pasa. No sé por qué, Géminis, siento como que una persona te ha subestimado. Como que una persona de repente pensó que podía contigo. Como que una persona, cariño, ha intentado posiblemente afectarte a ti por otros medios. A lo mejor con la familia, con los tuyos, tu trabajo, tu proyecto, pero no ha podido concretar nada, nada. Y ahora te observa, ahora se arrepiente. ¿Por qué juzgué a Géminis de esta manera? ¿Por qué no valoré a Géminis?
¿Por qué me porté así? ¿Qué hubiera sido de mi vida si a lo mejor yo continuara con Géminis? ¿Qué hubiera sido de nuestro destino, de nuestra familia? Porque muchos de ustedes se han separado. Muchos de ustedes, porque esta es una carta de un final. Pero sin embargo hay un renacimiento. Tú has continuado con tu vida. Muchos de ellos te observan, cariño. El ermitaño está observando. ¿Por qué? ¿Por qué dejé pasar esta oportunidad de vivir en plenitud con Géminis? ¿Por qué no valoré a Géminis? Ahora se preguntan, ¿no? Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, ¿qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta del 3 de oros. Muy bien. Hay muchas personas, mi querido Géminis, que a veces, de una forma directa o indirecta, te hablan de ellos o te comentan de ellos. A lo mejor de su vida, a lo mejor de su relación, o a lo mejor cómo le está yendo en su vida. Porque esta es una carta, cariño, que te encuentras con terceras personas y te hablan de esa persona que te observa. Y que quizá de repente tú me dices, Richard, eso ya es agua pasada. Yo, sinceramente, aunque me observe, aunque esté pendiente de mi vida, yo no quiero saber nada de él o de ella. Para mí ya no existe. Perfecto. Pero a veces aparece alguien que te hace recordar la conexión que tú tuviste con ellos. Aparece alguien. Vamos a continuar. Vamos a ver Géminis. La carta del 6 de espadas. Y al costado, la carta del as de pentáculos. Este hombre o esta mujer Géminis es como que en algún momento de su corazón, su pensamiento, o en sus últimos días de vida, vamos a suponer, ¿no? Todo vamos a marchar de esta vida. Nadie es eterno. Por eso que vive, disfruta cada instante, cada momento de tu vida. Disfruta, porque eso es lo que te vas a llevar, Géminis. Mira, mi caso. Mucha gente dirá, Richard, ¿tanto dinero tendrás para que te vayas a Perú 3 veces en un año? Sí, me he ido 3 veces en un año en Perú. Sí. No soy rico. No soy rico, ¿vale? ¿He gastado dinero? Sí, he gastado dinero. Pero lo he gastado disfrutando con los míos, con mi familia, con mis amigos. Eso es lo que uno se va a llevar. Con esto no te digo que derroches lo que con tanto esfuerzo te cuesta. No, ¿vale? Porque tú también tienes que vivir. Pero lo que nos vamos a llevar son los recuerdos, los momentos vividos con tu entorno, con tu pareja, con tu familia. Esta persona, mi querido Géminis, te importe o no te importe, porque te vuelvo a decir, y por lo que te conozco, muchos de ustedes dirán, Richard, esto es agua pasada. Yo no quiero saber nada del pasado, pero ellos sí. Ellos sí, Géminis. Esta persona en algún momento dice, mira, esta es una carta de rescate, la carta del 6 de espadas. Su vida no es bonita, no. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí no se ve bien, pero sé que lo vas a observar. Aquí hay un bote. Aquí hay un bote. Aquí hay una tormenta. Aquí hay mucha agua. Y este bote felizmente ha pisado tierra. Y aquí la carta del as de pentáculos. Un hombre que sale de la tumba, Géminis. Y que grita con desesperación porque quiere lo que es una oportunidad. Grita con desesperación. Fíjate bien. Busca una oportunidad. Y da la casualidad que está al costado de la carta del 6 de espadas. Rescate. Quizás en algún momento tú vas a oír, en algún momento, o ya lo has oído, que esta persona dice, en mis últimos días de vida,
yo quiero que Géminis esté a mi costado. Yo quiero que Géminis me reciba. Yo quiero que Géminis me acompañe. Sé que a lo mejor de repente en tu cabeza, Géminis, pasan muchas cosas. Yo no quiero, Richard. Yo no quiero, sinceramente. Ese hombre, esa mujer me ha hecho mucho daño. Vale. Pero cariño, a veces en la vida hay que liberarnos de las cosas negativas, de la tristeza, del dolor. Hay que liberarnos, cariño. Esta persona te va a pedir, te va a implorar, te va a suplicar que tú estés en los últimos minutos de su vida. Eso es lo que te va a pedir esa persona, Géminis. Te va a pedir. Yo pienso, mi querido Géminis, no digo que esto va a pasar ya, no, cariño. A mí me gustaría que todos fuéramos eternos. Me encantaría que todos fuéramos eternos, pero no se puede. No se puede. Tenemos que aprender, tenemos que evolucionar, tenemos que crecer como personas. No se puede. Pero esta persona te va a suplicar, te va a llorar, te va a implorar. Quiere, Géminis, que tú estés en los últimos minutos de su vida. Es como que inclusive está escrito quizás en su testamento. Puede ser. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, Géminis. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del sol es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo. Opción 2. La carta del emperador es un sí. Tauro. Muy bien. El oráculo. A ver, Géminis. ¿Qué te quiere decir el oráculo, mi querido Géminis? ¿Qué te quiere decir? Vamos a ver, corazón. Dice, el número 26 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. El mensaje es dar. La palabra dar para recibir, cariño. El ejemplo, ¿no? El ejemplo. A veces, mi querido Géminis, decimos, ¿por qué esta persona se porta así, vamos a suponer, con su pareja? Vamos a suponer que tú, cariño, eres una persona que tiene hijos. Vamos a suponer, ¿vale? Y tú de repente, mi querido Géminis, no digo que sea tu historia, solo como ejemplo. Y tú me dices, Richard, si esta persona no me corresponde, mis hijos no me corresponden como yo quisiera. Tú tienes que hacer memoria. Tú has sido buena madre, tú has sido buen padre. Tienes que hacer memoria, ¿vale? Porque parece como que, no digo que seas tú, no digo. Parece como que aquí hay un reclamo, Géminis. Aquí hay un reclamo, ¿vale? Pero las cartas te recuerdan, te dicen, ¿por qué pides algo que tú no das? Entonces, vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo necesito un milagro. Estás pidiendo por tu familia, por los tuyos, por tu entorno. Otro ejemplo. Pero tú tienes rencor en tus sentimientos. Hay algo que tú no perdonas. Entonces, ¿por qué tú pides un milagro si tú prácticamente no sabes perdonar? Ya, Richard, ¿pero qué tiene que ver esto con mi milagro? ¿Por qué? Se dice que para llegar a Dios, uno tiene que ser justo. Si tú tienes, como se dice, un rencor, un resentimiento, ¿cómo quieres que Dios te va a hacer un milagro, cariño? Si prácticamente tú no sabes dar amor. Richard, yo amo a los demás, solamente esa persona.
pues ahí estás fallando, cariño. Tú quieres que te llegue cosas buenas en tu vida, dar para recibir. Entonces tienes que sembrar cosas buenas. Y cuando te digo siembra cosas buenas, tienes que apartar la parte negativa. Es como que tú, cariño, siembras, yo que sé, 1 hectárea de maíz y da la casualidad, mi querido Géminis, que te olvidas de arrancar una mala hierba. Esa mala hierba se multiplica y al final termina consumiendo el maíz. Tanto esfuerzo, cariño, por las puras, por tu descuido, Géminis. Lo mismo pasa cuando tú pides un milagro. Quiero un milagro, Richard. Quiero sanación, quiero dinero, quiero trabajo. Vale, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu sentimiento? ¿Está libre de rencor, de resentimiento, de pecado? ¿Te has arrepentido a Dios de corazón? Porque una cosa es que tú me digas, vale, Richard, yo mañana mismo voy y me voy a arrepentir de corazón. Y a la semana, como no quiero que venga ya sabes qué, ¿no? ¿Cómo lo aborrezco, Richard? Entonces no te has arrepentido de corazón. No te has arrepentido de corazón. Simplemente ha sido la euforia del momento o para salir de paso, cariño. Cuando tú te arrepientes de corazón, quiere decir que no vas a cometer ese mismo error. ¿De qué sirve que ahora tú vas, te arrodillas y te chancas el pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, como mucha gente que conozco, cariño, y al final sigue siendo la mala hierba? ¿Me entiendes? Este es el punto, Géminis. Si te vas a arrepentir, hazlo de corazón. Si no, continúa como estás. Eso es lo que te puedo decir con esta carta. Porque aquí, fíjate la cara de esta mujer. Está así como, no me convence, no lo hago. Está como esa cara, como tú has visto cuando tus gatos se llevan, yo que sé, una presa de la cocina y luego vienen y te miran. Su conciencia le delata, ¿no? Igualito, cariño, igualito. Y ves, acá hay un personaje que está como Dios lo trajo al mundo y no lo sueltas. Quieres tener control todavía de esa persona a través de tu resentimiento. Géminis. Seas hombre, seas mujer. Si tú me dices, Richard, no, yo soy una santa, yo soy un santo, yo no tengo rencor, pues entonces este mensaje no es para ti. Ya está, aunque lo dudo, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir el tarot del año? Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Géminis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas al costado de la carta del 9 de bastos. Vale. Siento, mi querido Géminis, que hay una persona que quiere hablar contigo o de repente tú quieres hablar con una persona, pero por algún motivo no termina de concretarse. ¿Por qué? Porque aquí hay una persona que viene con toda la buena energía para hablar, pero aquí esta persona le da la espalda, Géminis. Mira, hay una persona que quiere conversar contigo, que quiere tratar contigo. La carta de la Reina de Copas. Pero veo, Géminis, que esta situación es como un arranque de ira, de resentimiento, porque seas tú o sea la otra persona, luego se arrepiente, le da tristeza. Mejor lo hubiera escuchado, ¿por qué he actuado de esta manera? Si yo quiero hablar con él, yo quiero hablar con ella. Puede ser tu caso que tú me dices, Richard, yo he ido con la banderita de la paz, he querido hablar con él o con ella y simplemente me ha dicho que no. Entonces yo respeto su decisión y pues lo dejo a su libre albedrío. Pero ahora se arrepiente. A lo mejor te busca otra vez o a lo mejor así todo al contrario. Tú simplemente has dicho, no, yo no quiero hablar contigo, pero ahora te arrepientes, Géminis. Tenemos lo que es la carta del Sol
aquí está la carta del arrepentimiento. Y al costado, la carta de la justicia. Esta persona, o tú, mi querido Géminis, quiere hablar, o tú quieres hablar, para que todo se ponga en orden. Ni tú estás buscando una reconciliación, ni esta persona está buscando una reconciliación. Lo que quiere es quemar karma. Lo que quiere es que todo se ponga en orden, mi querido Géminis. Pero, lamentablemente, el orgullo les puede más. Les puede más. Aquí yo veo, Géminis, que si escucharan un poquito, si tú escucharas un poco, o ellos escucharan un poco, tu mundo sería diferente. Porque a veces esas heridas, esos resentimientos, son el bloqueo de nuestra alma, Géminis. Entonces, corazón, si es tu caso, si está en tus manos, escúchalo. Escúchalo, cariño. Y habla con esa persona. Escúchalo. Vamos a ver las características. Vamos a ver, Géminis, ¿qué me dice? Vamos a ver, mi querido Géminis, las características. Muchos de ustedes posiblemente están lidiando o sienten una conexión muy fuerte con una persona de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries, especialmente un Sagitario. A esta persona tú la has conocido en una fiesta, una reunión. A lo mejor vosotros trabajan juntos, quizás una discoteca, un restaurante, un bar, ¿por qué no? Y siento que tiene mucha química, pero no sabes si es amor o es solo amistad, o solamente es una atracción física, ¿vale? Todavía las cosas no están muy claras, pero de que hay una atracción, ¿vale? Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. La carta del emperador. Hay una persona con un alto cargo. Puede ser tu jefe, tu jefa, que te observa. Puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Mucho más moreno que ustedes. Puede ser inclusive de rasgos mulatos. O simplemente, cariño, una persona que tiene un cargo alto. Esta persona te observa. Esta persona quiere decirte algo. Quiere hablar contigo. A lo mejor no es tu jefe o tu jefa, pero tiene un alto cargo, me dice. Va a hablar contigo de algo. Puede ser proyectos, sueños, o siente algo por ti. La carta del 6 de bastos. Elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Hay una persona que no te responde los mensajes o de repente te está ignorando últimamente. Puede haber una distancia, inclusive una diferencia de edad. Piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, cabello rubio. Es una persona que se mueve mucho también por las redes sociales o le importa bastante el tema de las redes sociales. Es una persona, cariño, como que se pierde mucho en su mundo, fiestas, reuniones, compromisos, y en este momento pues no te quiere responder, ¿no? Pero parece que lo hace porque te quiere probar, a ver tu reacción, si tú lo reclamas, no lo reclamas. La carta del 7 de copas. Hay una persona que te traicionó, puede ser de cualquier signo, pero me dice copas, Cáncer, Escorpio, Piscis, vive cerca de la costa, cerca del mar, utiliza gorras o boinas, cabello castaño, cabello negro, no supera los 40 años, pero puede tener más. Esta persona te traicionó, pero esta persona quiere hablar contigo. Esta persona quiere tener contacto contigo. Últimamente te está pensando y recordando constantemente, mi querido Géminis, ¿vale? Sorpresas. A lo mejor con una persona con la cual ni te esperas, cariño, porque no hay contacto, aquí te da la espalda también. A lo mejor te llevas una sorpresa. Y yo creo que esta persona ya te viene observando hace mucho tiempo. Puede ser cualquier signo, cariño. Hay una persona que ni te esperas, que se va a poner en contacto contigo. Recuerda que alguien quiere cerrar ciclos, alguien quiere quemar karma, alguien quiere tu perdón. Yo creo que deberías escuchar, pero te vas a llevar una sorpresa, cariño. De la persona menos esperada, te va a pedir disculpa, perdón, o te busca, mi querido Géminis.
Bendiciones de corazón. Gracias por tu apoyo, cariño. Tú sabes que yo te quiero. Hay alguien que quiere pasar los últimos minutos de su vida contigo. No lo niegues, ese deseo, Géminis. Somos seres humanos y todos cometemos errores en algún momento. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.